voy a comentar los siguientes aspectos relativos a este tema monográfico, que es el tema de la viruela y de las respuestas al problema de la viruela en la sociedad sobre todo del mundo americano, de América colonial española, en finales del 18 y principios del 19, cuando se produce este primer intento de vacunación internacional, como la OMS así mismo lo ha rotulado, y así es, de una vacuna, concretamente la vacuna contra la viruela. En 1803 comienza a gestarse ya en el mes de enero, incluso un poco antes, cuando el rey tiene noticia a través del Consejo de Indias, al órgano rector, ¿no? de las epidemias que se estaban produciendo en las distintas colonias, sobre todo el mundo de Cartagena de Indias, del virreinato de Nueva Granada, fue probablemente uno de los más importantes en aquel momento, pero también Nueva España, etcétera. Entonces, ahí está habiendo una elevadísima, digamos, morbilidad, una elevada mortandad, el hecho de que afecte sobre todo a población infantil, digamos, eso despierta una sensibilidad que es muy ilustrada. Estamos en pleno periodo ilustrado. Es decir, en esta Real Expedición que se monta desde España, hay motivos filantrópicos que están ahí y, por supuesto, motivos, digamos, más pragmáticos, que es la legitimación de la corona frente digamos, frente a sus súbditos, en un momento en el cual se están empezando a producir movimientos independentistas en el mundo americano. Es decir, y luego está, claro, la vacunación jenneriana, que como digo es un antes y un después. Se está muy consciente de que eso es importante exportarlo. Es decir, motivos pragmáticos de que la corona y decir, bueno, pues necesita ciudadanos digamos que a los cuales sacarles unas rentas que produzcan tal, y además, bueno, que el rey pues demuestre su magnanimidad. Y por otro lado está el tema de un descubrimiento científico importante, la vacunación jenneriana, ¿no? Y luego está el mundo, toda la ciencia ilustrada. En ese momento, en toda Europa se están haciendo expediciones científicas. En España son importantísimas, todas las que se hacen para establecer los límites, como la de Jorge Juan o las de tantas otras, las de Malaspina, etcétera. Expediciones científicas, botánicas, es decir, de todo tipo. Es decir, ahí hay todo un interés muy, muy importante también en el mundo, digamos, en el mundo también de la salud pública, de la ciencia, de la medicina en general. Es decir, que ahí se unen una serie de elementos que son importantes para entender por qué se crea la expedición. La expedición realmente, como digo, es el propio Consejo de Indias el que la mueve, ¿no? Que son los cirujanos de cámara que estaban ahí. Pues muere usted, en fin, es una pequeña broma, ¿no? Le dicen al rey, pero usted, preocúpese de sus súbditos, tenemos que hacer algo. Y, luego, y entonces hay varias propuestas, concretamente hay dos muy importantes. La de un médico guatemalteco que en ese momento está en España, que es José Flores, que presenta una propuesta de llevar la vacuna, pero digamos, acaba por ser, yo creo que más, sin duda, más funcional, la de Francisco Javier Balmis. Balmis es un médico cirujano alicantino, un ardiente defensor de la vacuna. Él está vacunando, de hecho, la vacuna jenneriana. Él traduce la obra más importante a nivel internacional en aquel momento, que es del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna del francés Jean-Louis Moreau de la Sartre, la traduce al español y sobre todo el método es decir, ¿cuál es el método? O sea, ¿cómo exportar la vacuna a través de los océanos? Bueno, los métodos que se estaban hasta ese momento llevando a cabo era
claro, el llevar ganado vacuno era imposible, eso, digamos, era impensable, ¿no? Normalmente lo que se hacía es en cristales, llamamos hoy portaobjetos, cubreobjetos, lo que se hacía es, digamos, ahí poner el fluido vacunal de las vacas, del ganado vacuno, en fin, o de una persona infectada, perdón, y una persona infectada, porque, ¿no? Entonces se cerraba, digamos, estos dos cristales, digamos, se sellaban, se tapaban y luego, digamos, bueno, pues cuando llegaban al destino se desleían con unas gotas de líquido, pero muchísimas veces, pensemos que es un virus, es decir, es un ser vivo, naturalmente se desnaturalizaban en muchísimas ocasiones. Entonces, lo que plantea Balmis, yo creo con mucho acierto, es portadores humanos. ¿Qué tipo de portadores? Niños. ¿Por qué niños? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tienen menos posibilidad de haber pasado la viruela, incluso asintomática, porque si hubiera sido sintomática, claro, si están las lesiones dermatológicas, se ven, pero podía haber casos asintomáticos, con lo cual niños entre 5 y 8 años es más difícil que hayan pasado la enfermedad, además se podía preguntar. En segundo lugar, porque, digamos, la posibilidad de que esos niños hubieran tenido patologías como la sífilis, por ejemplo, pues claro, era más raro. Y en tercer lugar, porque ¿qué tipo de niños había ahí? ¿Qué tipo de niños iban a cruzar el océano? Bueno, pues un tipo de niño muy especial, que eran los niños expositos. Es decir, de hecho hubo es decir, hay, por ejemplo, en la inclusa, los primeros que se querían llevar en los de la inclusa de Madrid, pensar que las inclusas es un invento del siglo XVIII en el mundo europeo, ¿no? Las inclusas donde van los niños, que se meten en los tornos, que nadie quiere por motivos, es decir, por motivos de honor, por motivos que fuera, ¿no? Entonces esos niños que nadie va a reclamar van a ser los protagonistas. Yo quiero insistir en eso, en los protagonistas van a ser esos niños. Es decir, entonces lo que se hacía era, digamos, bueno, a estos niños se les digamos, con una lanceta, dos niños cada vez, o sea, se iniciaba con dos niños, por si uno le fallaba el injerto, que pudiera ser el otro, y entonces se esperaba que se desarrollara, pues, la pequeña lesión, una pústula, unas costritas, etcétera, y un fluido. Ese fluido, a los 10 o 12 días, es digamos, el que se pasaba a otros dos niños, etcétera. Es decir, una cadena humana, una cadena vacunal humana. Eh, Bien, la historia digamos, al final, bueno, Balmis es el que, digamos, se lleva el gato al agua en cuanto a la dirección de esa expedición, una expedición que se llama, eso, Real Expedición Filantrópica. Insisto en el nombre porque hay una discusión sobre este tema, ¿no? El Consejo de Indias quiere insistir en que venga el palabra filantrópica. Ya digo que fue filantrópica sin duda, pero no solo. Bien. ¿Quiénes van al mando? El director, Javier Balmis, que además había sido director de la sala de gálicos, de sifilíticos, del Hospital del Amor de Dios en Nueva España, perdón, en la Ciudad de México, por tanto tenía una experiencia grande que, como digo, es decir, conocía bien el mundo americano, tenía experiencia como cirujano, etcétera. Es decir, una persona que además en fin, con dotes de mando en todos los sentidos, ¿no? Muy organizado. Su director, pues el típico cirujano bien formado en la Real Academia de Cirugía de Barcelona, probablemente con una formación científica más sólida, si me apura todavía, que Balmis, ¿no? Bueno, pero una personalidad completamente distinta, un hombre metódico, un hombre que siempre estará en segundo plano, ¿no? Y después vienen, pues, dos ayudantes de cirujanos, dos cirujanos ya bien formados, vienen enfermeros, tres enfermeros, bueno, y luego digamos, un poco la que últimamente está siendo un poco la personalidad estrella de la expedición, y yo creo que con mucho mérito, que es Isabel Zendal, que es la rectora de la Casa de Expósitos del Hospicio de La Coruña,
de que, bueno, pues que mm, ella pone muchas pegas para que esos niños viajen. Ella tiene miedo por sus niños. Es decir, ella es una enfermera formada con los elementos que en aquel momento se contaba, pero bien formada y bueno, y es una pieza clave en la expedición. Bien, la expedición se inicia finalmente en La Coruña, iba a salir del puerto de Cádiz, pero finalmente se decide, por motivos que no tengo tiempo de explicar, en La Coruña. En La Coruña parten los 22 niños, que son los que al final van, de los cuales conocemos sus nombres y sus edades. Niños entre 3 y 9 años. ¿Se puede uno imaginar un niño de 3 años en esa travesía? Es decir, hay que, digamos, meterse en esa edad. Es decir, porque que cumplían los requisitos y al final, bueno, pues hubo que hacer. Uno de ellos era probablemente el hijo natural de la propia Isabel Zenda. El destino de esos niños, yo he intentado seguirles la pista. Algunos se las hemos pedido, algunos fueron adoptados, otros acabaron en inclusas y algunos, por ejemplo, el hijo de Isabel Zendal se queda en Puebla, ella allí sí rehace su vida y con su hijo, es decir, pero en general la historia es pues muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, qué significado histórico tiene la expedición? Sin duda es un hito, un antes y un después en la historia de la salud pública. Yo como en mi doble condición de médica e historiadora, yo creo que hay que valorar, yo valoro profundamente esto, ¿no? Se cometieron errores, aquello no era una novedad, sin duda, pero sí, yo creo que lo más positivo fue, en primer lugar, que la unión de, digamos, la colaboración porque ahí, en unos sitios más, en otros menos, por ejemplo, la iglesia fue, en fin, en muchas catedrales pues se vacunaba. Los médicos y sanitarios locales, que tuvieron un papel importante, porque además eran gente, muchos de ellos muy bien formada. Yo creo que, y a ellos se debió, es decir, porque claro, se podía haber tenido digamos, bueno, la primera vacunación, pero luego eso había que contentarlo. De hecho, cuando después se produce la independencia de las colonias, etcétera, por ejemplo, las juntas vacunales persisten, es decir, porque se ve que son útiles y son importantes. Bien, por tanto, yo creo que desde el punto de vista histórico, en fin, con el rigor es decir, hay que ver los pros, las contras en fin, de un aspecto histórico tan importante como fue esto.